Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un simpático librito guardaagujas. Al final siempre se acaban perdiendo si no las tenemos colocadas de manera adecuada, pues esta es la solución mejor para tenerlas todas a mano y bien ordenadas. Vais a ver que es un trabajo muy sencillo, pero que como siempre tiene un resultado precioso. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para preparar el libro guardaagujas necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, 3 telas que convienen entre sí. Luego también necesitamos guata de algodón, cintas decorativas, un cordón elástico al tono de las telas que habéis elegido, un botón y luego aquí tengo distintos elementos decorativos que pondré en la parte exterior. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. De la tela de flores tengo una pieza que mide 8 por 6. De la tela de lunares tengo una pieza que mide 8 por 20. De la tela de cuadros tengo una primera pieza que mide 8 por 16 y otra que tiene un tamaño de 14 centímetros por 20. De fieltro he preparado 2 piezas con el mismo tamaño, miden 15 por 10. Y por último tengo una pieza de guata que mide 20 centímetros por 14. En primer lugar vamos a unir la pieza de 8 por 16 de cuadros con la pieza de 8 por 6 de flores. Lo que hacemos es alinearlas por el lado en el que miden 8 centímetros las dos. Las podéis sujetar bien con unos alfileres o con unas pinzas y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con esta costura dada lo que vamos a hacer es planchar las piezas. No hace falta abrir la costura, la podemos dejar montada hacia uno de los lados. Con la costura ya planchada lo que vamos a hacer es coser sobre ella alguna cinta decorativa al tono de las telas que estamos utilizando. Para coserla podéis o bien sujetarla con alfileres, con un hilván, o directamente puesto que es un trocito muy pequeño. Ya di la costura, vamos a cortar el exceso. Unimos ahora estas dos piezas con la pieza de lunares, que os recuerdo que mide 8 por 20. Tenemos que unirlas para que queden en esta posición. Lo que hacemos es alinear bien los bordes y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Podéis sujetarlo bien con alfileres o bien con pinzas. Con este pespunte también dado, lo que hacemos de nuevo es abrir las piezas y plancharlas. De nuevo no hace falta abrir las costuras porque las vamos a tapar con la siguiente cinta decorativa que vamos a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar esta, que la pondré justo por encima de las costuras y daré un pespunte por arriba y otro para abajo para que quede bien cosida. Como siempre que usamos este tipo de cinta, o bien la sujetáis con unos alfileres o la pasáis un hilván para que así no se mueva y no tengamos dificultad a la hora de coserlo. Yo he pasado un hilván y ahora justo le voy a dar un pespunte con un hilo al tono pegadito al borde de la cinta arriba y abajo. Ahora lo que voy a hacer después de haber cosido la cinta decorativa es coser también el cartel que lleva nuestro librito de agujas. Entonces, para colocarlo correctamente tengo que hacer unas marcas. Ahora vamos a marcar justo lo que es el margen de costura, que es 1 centímetro, para poderlo coser centrado. Marco aquí el centímetro y también lo voy a marcar en este lado. También vamos a marcar el centro de la pieza. Doblamos, alineamos los bordes y marco así un poco con la mano y sé que este es el centro. Por tanto, una vez que yo cosa la pieza, el espacio que me queda disponible para colocar este cartel es el que tengo enmarcado por las líneas que acabo de hacer. Entonces, ahora ya sí puedo colocar mi cartel de manera que me quede centrado.
Este tipo de cartelito lo podéis coser o bien con un pespunte en un hilo que destaque o también a mano pasando una bastilla con un hilo tipo mouliné. Puede quedar también muy bonito. Ya he cosido el cartelito dando un pespunte de los triples, de los que dan 3 puntadas cada vez. Voy a recortar el exceso de la cinta decorativa a ambos lados y vamos a formar ya el sándwich que nos va a permitir formar nuestro libro de agujas. Tomamos ahora la guata, que os recuerdo mide 14 x 20. A continuación vamos a colocar la pieza que acabamos de preparar, que es la parte exterior, y la centramos alineando bien los bordes. Después vamos a tomar la cinta elástica, el cordón elástico. Tiene 10 centímetros, lo doblamos a la mitad y lo vamos a colocar aquí centrado con la cinta decorativa que está justo a la mitad y sujetamos con una pinza para que no se nos mueva. Por último, tomamos la pieza de tela que va en el interior, que también tiene un tamaño de 14 x 20, y colocamos el derecho hacia el derecho de la tela que va en la parte de fuera. Cuando lo tengáis así, vamos a sujetar todo con pinzas. Con la pieza sujeta con pinzas daremos un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro, menos una apertura de unos 5 o 6 centímetros que dejaremos aquí en la parte central de la costura que va abajo. Fijaros que se transparenta el cartel que va en la parte superior, pues la apertura la vamos a dejar aquí. Con el pespunte dado vamos a retirar, como siempre, el exceso de guata para que al voltear no queden los bordes abultados. Ajustamos las esquinas y luego vamos a voltear la pieza y cerrar la apertura a puntada escondida. Mirad, ya he cerrado a puntada escondida la apertura que había dejado aquí en la parte de abajo y así nos está quedando nuestro librito portaagujas. Ahora vamos a preparar el fieltro que lleva en el interior. Tengo las dos piezas de fieltro de 15 centímetros por 10 de alto, entonces con unas tijeras de las que cortan en zigzag voy a ajustar un poquito los bordes para que tengan un aspecto más decorativo. Ya he cortado en zigzag el borde de las piezas de fieltro y ahora lo que vamos a hacer es tomar de nuevo la parte exterior. Vamos a buscar exactamente la mitad porque tenemos que hacer unas marcas. Esto mide 18 centímetros, marcamos en 9 y aquí también voy a marcar los 9 centímetros. Uno ambos puntos para tener ya esta referencia de la mitad. También busco la mitad en las piezas de fieltro, en este caso el tamaño son 14, marco en 7 y en 7 y trazo una línea uniendo ambos puntos. Colocamos las piezas de fieltro alineando la marca que hemos hecho con la marca que tiene la parte exterior y cuando las tengamos alineadas sujetamos con unos alfileres y vamos a dar justo por aquí encima un pespunte. Con este pespunte dado vamos con los remates finales. En la parte exterior lo que vamos a colocar es en esta zona un botón para poder cerrar el libro. Voy a colocar esta aguja decorativa, es una aguja como de plástico, le daremos unas puntaditas aquí para sujetar. Y en esta parte de cuadritos colocaré un letrerito de madera de los que pone handmade. Con estos detalles ya cosidos habremos terminado nuestro librito guardaagujas. Como veis, es una labor que resulta sencilla, tiene pocos pasos, pero el resultado es realmente bonito y además es un trabajo que es muy práctico porque tenemos siempre ordenadas y a mano nuestras agujas. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.